Buenas, buenas, queridos y queridas, espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a Crónicas de un Alimento. Yo soy Fernanda Cortés, ingeniera de alimentos, y en este espacio te contaré todo lo que hay detrás de lo que comes. Aquí no necesitas bata ni laboratorio, solo curiosidad, buen oído y ganas de aprender sobre los alimentos, con criterio y confianza. En cada episodio te daré tips prácticos, hablaremos de esas dudas que todos tenemos sobre lo que comemos y te mostraré cómo la ingeniería de alimentos está en tu cocina, tu lonchera y en cada decisión que tomas cuando comes. ¿Tienes una duda sobre lo que estás comiendo o comprando? Escríbeme a crónicasdeunalimentocom, porque en este podcast tus preguntas también tienen micrófono. Esto es Crónicas de un Alimento, ciencia, procesos y tips contado por una ingeniera de alimentos. Bienvenidos a un podcast donde la ciencia no es aburrida y los alimentos tienen voz propia. Hoy vamos a hablar de un electrodoméstico que todos tenemos, pero muy pocos usamos bien. ¿Adivinen cuál es? Sí, la nevera. ¿Alguna vez abriste tu nevera y encontraste el tomate aguado, el queso seco y la lechuga negra que parece haber perdido la fe en la humanidad? Sí. Lo sé, así que tranquilos, tal vez no es culpa de la comida, sino dónde la estás poniendo. Entonces, hoy vamos a aprender cómo organizar bien tu nevera para que los alimentos duren más, no pierdan su calidad, se reduzca el desperdicio y lo más importante, cuidar tu bolsillo. Porque sí, la forma como guardas tus alimentos importa. La nevera no enfría igual en todas sus zonas y cuando no entendemos cómo funciona, los alimentos pueden dañarse más rápido, perder su textura, sabor o incluso volverse riesgosos para la salud. Y esto pasa porque al someterlos a temperaturas inadecuadas se alteran sus propiedades organolépticas, esas propiedades que percibimos con los sentidos, como son el aroma, el color, la textura y el sabor. Y lo más curioso es que la mayoría de nosotros organizamos la nevera por costumbre o simplemente por espacio, sin saber que estamos cometiendo errores que nos cuestan frescura y dinero. Por ejemplo, un queso guardado en la puerta puede deshidratarse, perder elasticidad y cambiar su sabor. Una lechuga muy cerca al fondo de la nevera puede sufrir quemaduras por frío y volverse marrón o babosa. Y eso es muy desagradable. Así que en este episodio recorremos juntos tu nevera para descubrir qué va dónde, por qué y cómo hacerlo mejor. Vamos a convertir este caos de nevera en una herramienta de conservación eficiente y profesional. Y lo haremos como siempre, con ciencia, criterio y sentido común. Empecemos. Primero respondamos la pregunta: ¿qué es una nevera? Una nevera es un electrodoméstico diseñado para conservar alimentos y bebidas a baja temperatura. Funciona mediante un sistema de refrigeración que retarda el crecimiento de microorganismos y reduce el deterioro, ayudando a mantener la calidad, la seguridad y la frescura de los productos por más tiempo. Entonces aquí hay algo a tener muy importante. La nevera no es un lugar libre de bacterias. Es decir, no es un espacio estéril ni completamente limpio desde el punto de vista microbiológico. Lo que hace la nevera es bajar la temperatura para que los microorganismos crezcan más lento, pero siguen ahí. Esto significa que solo controla la temperatura, haciendo que los alimentos duren más sin dañarse. Bueno, ¿cómo está distribuida la nevera? Imagínate la nevera clásica. En la parte superior está el congelador con su puerta. Abajo tenemos el refrigerador, que es la parte que usamos casi todos los días. Dentro del refrigerador tenemos una gaveta pequeña con tapa, que siempre está como cerca del congelador, una parte superior, una zona media y al fondo gavetas grandes donde solemos guardar frutas y verduras. Pero entonces, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo circula el aire dentro de la nevera? Entonces, el aire frío se genera en el congelador. Luego baja hacia el resto, o sea, hacia el refrigerador. En muchos modelos se apoya de ventiladores internos, pues para distribuir el aire mejor. Pero aquí viene algo clave. El aire frío pesa más que el aire caliente, así que naturalmente el aire frío tiende a bajar y el aire caliente tiende a subir. ¿Qué significa esto? Pues que la parte inferior del refrigerador es más fría que la parte superior. La zona media del refrigerador mantiene una temperatura más estable y equilibrada. Y la puerta, pues bueno, esta es una zona de guerra térmica. Se abre, se cierra, cambia de temperatura constantemente, ideal solo para productos resistentes.
Entonces recuerden, aunque el aire frío se genera en la parte superior, baja rápidamente. Por eso en muchas neveras la zona más fría del refrigerador es la de abajo. La parte media mantiene una temperatura estable, ideal para lácteos, y la puerta, pues la puerta es como una montaña rusa, perfecta para productos que aguantan la batalla. Con esto claro, ahora sí vamos a hablar del congelador. El congelador es su mejor aliado para alargar la vida de los alimentos, pero si no lo organizas bien, puede convertirse en tu peor enemigo. Bloques de carne imposibles de separar, verduras quemadas por el frío y misteriosas bolsas congeladas que ya nadie sabe qué contienen. Entonces, ¿qué es el congelador? Pues es la zona fría de tu nevera. Funciona a temperaturas inferiores a 0 grados, normalmente alrededor de menos 18 grados, y está diseñada para conservar alimentos durante largos periodos, desde semanas hasta varios meses, pues dependiendo del tipo de producto. Pero ojo con esto, el congelador no mata a los microorganismos, solo los deja en pausa, como dormidos. Por eso al descongelar alimentos, especialmente carnes, debes de hacerlo de forma segura en el refrigerador. Nunca lo puedes hacer a temperatura ambiente. Ahora sí, veamos qué sí va en el congelador. Entonces aquí sí va alimentos congelados como carnes, pescados, pollo, que no pueden perder su cadena de frío. Es decir, si tú ves un alimento en el supermercado que está en la zona refrigerada, en tu casa lo debes guardar en una zona refrigerada, porque pierde su cadena de frío y por lo tanto se puede dañar. Entonces, también podemos guardar aquí en el congelador verduras y frutas que deseas conservar por más tiempo. Alimentos preparados como lentejas, arroz, sopas o guisos que no vayas a consumir en los próximos días, y también, pues obviamente, helados, empanadas congeladas, nuggets, mezclas listas, etc. Entonces, ¿qué no puedes o no debes de guardar en el congelador? Toma nota. Lácteos como leche o yogur. ¿Por qué? Porque al descongelarse lo que puede pasar es que se separan, se pierde su emulsión y cambia su textura. Papas crudas, porque su almidón se altera y al cocinarlo quedan harinosas o gomosas. Huevos enteros en su cáscara, porque pues aquí se rompe por dentro ya que el agua se expande al congelarse. Ahora, lo más importante es cómo guardar todo eso. Entonces, empecemos con las carnes, el res, el cerdo y el pescado. Lo ideal es congelarlas fileteadas o en porciones individuales. Así solo descongelas lo que necesitas y no desperdicias. ¿Cómo hacerlo? Separa los filetes con papel film, que es este plástico transparente medio pegajoso. Luego, cuando ya lo tienes empacado, lo pones dentro de una bolsa tipo Ziploc, le sacas el aire y aquí una cosa importante, lo tienes que etiquetar. Puede ser con una cinta, simplemente pones y un marcador, claro, y pones la fecha y el tipo de carne, por lo menos, no sé, 15 de diciembre, tipo de carne caderita, listo. También puedes usar recipientes plásticos o de vidrio aptos para congelar, pero pues estos ocupan más espacio. Y si vas a utilizar recipientes de vidrio, asegúrate de que sea un vidrio templado y deja un espacio de aire, porque acuérdese que cuando un alimento se congela, el agua se expande y podría reventar el recipiente. Entonces, ¿por qué se pegan los filetes? Es una pregunta que siempre se hace. Porque el agua que está en la superficie del filete se congela y esa agua al congelarse los une como si fuera pegamento. Por eso hay que separarlos bien desde el principio para que no quede una bola ahí congelada. Entonces aquí hay algo que yo necesito que ustedes recuerden, y es que congelar sin separar es como lavar sin enjuagar. Parece que hiciste el trabajo, pero no sirve. Si no separas los filetes antes de congelar, el día que quieras uno te toca descongelarlos todos. Y eso es un problema. ¿Listo? Entonces ahora pasemos al pollo crudo, despresado. Guarda cada parte en una bolsa distinta, digamos alas, muslos, pechugas, etc. Puedes dividirlo por porciones familiares o individuales, igual que con la carne. Separas las piezas dentro de la bolsa con fil o separadores, sella bien y etiqueta con cinta y marcador la fecha y el contenido. Entonces, importante aquí, no congeles el pollo en su bandeja de copor original. Entonces, cuando uno va al supermercado ya viene en una bandejita de copor. Entonces, aquí no lo puedes congelar, tienes que sacarlo. ¿Por qué? Porque ese material absorbe humedad y puede soltar líquidos que se congelan formando cristales de hielo, y eso aumenta el riesgo de quemaduras por congelación
que son esas zonas blancas o negras que salen en la carne. Listo, ahora, ¿qué pasa con las verduras? Las más comunes para congelar son zanahoria, brócoli, coliflor, arveja. Pero antes de meterlas a congelar, las debes de descaldar. ¿Qué es esto? Tranquilos. Es un proceso súper sencillo en donde primero pasas las verduras por vapor o agua caliente por unos segundos, luego las enfrías rápidamente en agua con hielo. ¿Y para qué sirve esto? Para inactivar unas enzimas naturales que si no las controlas cambian el color, el sabor y la textura de las verduras mientras están congeladas. Entonces esto es sumamente importante. Bueno, ustedes se preguntarán cómo escaldar. Entonces aquí lo primero que hay que hacer es, primero pon agua a hervir, listo. Cuando el agua ya esté lista, hirviendo, tú lo que haces es que colocas la verdura sobre el vapor. Puede ser en un colador o en una rejilla y lo dejas un tiempo estipulado. Entonces por lo menos para la zanahoria son 5 minutos, para el brócoli son 5 minutos, para el coliflor son 3 minutos, para la arveja son 2 minutos. Entonces luego de ese tiempo pasas las verduras a un bol que debe estar con agua y con mucho hielo y lo dejas por 1 minuto. Entonces aquí lo que pasa es que ocurre un choque térmico. Luego de eso ya las escurres bien, las secas con papel absorbente y las guardas en bolsas herméticas y las etiquetas. Y listo, la metes al congelador. Entonces, el tiempo de que se debe dejar un alimento es un tiempo que ya está estipulado en la literatura. Estos que yo te dije ahí es porque son las verduras que más comunes que nosotros guardamos en el congelador, pero pues existen otro tipo de verduras que tú quieras guardar. Entonces lo que debes de hacer es que buscas en Google el tiempo de escaldado y el nombre de la verdura y listo, ahí te sale cuánto tiempo debes de dejarla en ese vapor para que ya te quede bien y se inactiven las enzimas y así no se vayan a dañar tus verduras. Entonces, como consejos finales para tu congelador, nunca congeles alimentos calientes, tienes que dejarlos enfriar para evitar condensación y que no se formen cristales de hielo. Usa bolsas con cierres herméticos o frascos de vidrio aptos para congelar. Etiqueta todo con nombre y fecha porque después no sabes qué es eso. Entonces, si digamos congelas arroz, el arroz después de mucho tiempo se va a parecer a la avena, entonces tú no vas a ver qué es eso, si es un arroz o es una avena. Otra cosa es que no llenes el congelador hasta el tope, entonces el aire frío necesita circular para congelar bien. Y acuérdate de congelar porciones pequeñas, porque no sirve de nada congelar una olla entera de lentejas si luego vas a querer solamente una porción. Entonces, un ejemplo simple, si hiciste lentejas y sabes que no las vas a comer en los próximos días, congélalas. Entonces divídela en porciones, usa un recipiente o bolsa apta para congelar, ponle fecha y listo. Así no se te olvida en el fondo de la nevera ni se daña. Ahora que ya dominamos el congelador, vamos a pasar al refrigerador. Entonces, tu refrigerador no es solo una caja fría donde metes todo lo que sobró del almuerzo o el queso que compraste ayer. Tienes zonas con diferentes temperaturas y funciones específicas y saber dónde poner cada alimento es clave para conservar su sabor, su textura y evitar que se dañen antes de tiempo. Entonces vamos por partes, como en una receta. Entonces comencemos desde arriba. Entonces la parte superior del refrigerador. Entonces, ¿has notado que muchos productos dicen una vez abierto conservar en refrigeración? Bueno, esta es la zona ideal para eso. La parte superior tiene una temperatura bastante estable, pero no es la más fría. Por eso es perfecta para alimentos que ya están preparados o listos para comer, como comidas cocinadas del día anterior, postres, jugos naturales, vegetales o sobras que haya que recalentar pronto. Aquí también puedes poner algunas salsas caseras abiertas, aunque muchas de estas pues van en la puerta, que más adelante pues les explicaré. Un consejo aquí práctico es que en esta parte guardar todo lo que necesitas consumir pronto. ¿Por qué? Porque es lo primero que ves cuando abres la nevera y lo que ves es lo primero que consumes. Entonces, luego de esto sigue la parte media del refrigerador. Esta sí es una de las zonas más frías del refrigerador. Y aquí es donde se recomienda guardar lácteos como leche, yogur, quesos blandos o frescos, mantequillas.
Huevos, pues si ya los compraste refrigerados. Sobre los huevos, aquí hay algo importante. En países como Colombia, muchas veces los huevos se venden sin refrigerar. Si este es tu caso, puedes dejarlos fuera o en un lugar fresco, secos, sin cambios bruscos de temperatura. Pero si tú los compraste fríos, entonces guárdalos fríos. Eso sí, no en la puerta, ya te contaré más adelante. Entonces aquí también puedes colocar alimentos que estés descongelando, como carnes o verduras que sacaste del congelador. Siempre descongela dentro del refrigerador, eso yo ya te lo he dicho, no afuera. ¿Por qué? Porque a temperatura ambiente los microorganismos vuelven a la vida y se multiplican más rápido. ¿Listo? Luego seguimos a la parte de abajo. Siguen los cajones en donde guardamos la fruta y verdura. Estos cajones no son decoración, están diseñados con una función muy clara: conservar la humedad, sin exagerar, es decir, crear un ambiente que mantenga frescos los productos vegetales sin que se llene de agua ni se marchiten. Entonces aquí puedes guardar hojas verdes como lechuga, espinaca, acelga, verduras como brócoli, pepino, zanahoria, frutas como manzana, uvas, peras, entre otras. Pero ojo, no todas las frutas y verduras deben ir al refrigerador. Algunas sufren con el frío, por ejemplo, los tomates, los aguacates, los plátanos y las papas. Si están verdes o en un proceso de maduración, tampoco es recomendable meterlos en la nevera. ¿Por qué? Porque el frío frena su maduración, es decir, cambia su textura y puede generar sabores extraños. Un tomate refrigerado, por ejemplo, se vuelve arenoso cuando está verde. La razón: las bajas temperaturas afectan su estructura celular y reducen su aroma natural. Así que si el producto no necesita refrigeración, pues déjalo fuera. Luego tenemos lo que es la puerta, que es la zona más inestable. Entonces aquí sí tenemos que hacer una pausa porque la puerta de la nevera no es tan inocente como parece. Entonces la puerta es la zona más cálida e inestable de todo el refrigerador. Cada vez que abrimos y cerramos, la temperatura sube y baja, lo que crea un ambiente lleno de pequeños choques térmicos. Por eso aquí solo debes guardar productos resistentes, es decir, que no necesitan temperaturas estrictamente frías. Por ejemplo, bebidas como agua, jugos, gaseosas, mermeladas, salsas embotelladas como ketchup, mayonesa, mostaza, conservas abiertas tipo aceitunas, encurtidos, etc. ¿Qué no va en la puerta? Los lácteos y los huevos. ¿Por qué entonces los huevos no van en la puerta? Porque con los constantes cambios de temperatura y humedad se puede formar condensación, esas pequeñas goticas de agua que tú ves por ahí, y esas goticas pueden convertirse en vehículos para bacterias. La cáscara del huevo no es una barra estéril, por eso si vas a poner los huevos en la puerta, hazlo dentro de una huevera cerrada para protegerlos del choque térmico y de la humedad. Entonces aquí algo que yo necesito que ustedes recuerden es que la puerta es para los productos que aguantan guerra, solo productos fuertes, nada delicado. ¿Listo? ¿Cuáles son los errores comunes al usar el refrigerador? Entonces aquí van algunos que todos hemos cometido, pero pues ya los podemos empezar a evitar desde hoy. Primero, guardar alimentos calientes. ¿Por qué? Porque esto sube la temperatura del refrigerador, favorece la condensación y puede dañar otros alimentos. Guardar en ollas o sartenes abiertas. Siempre usa recipientes herméticos de vidrio o plástico. Cierra bien para evitar olores, contaminación cruzada o pérdida de humedad. Tercero, no rotular alimentos cocinados. Nadie recuerda cuándo cocinó eso, así que por favor márcalos, usa nombre y fecha y ya. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Y cuarto, sobrecargar la nevera. El aire frío necesita circular. Si está demasiado lleno la nevera, los alimentos no se enfrían correctamente y se deterioran más rápido. ¿Listo? Entonces, por favor, guarda esos tips. Y como sé que muchas veces nos quedamos con la duda de cómo guardar bien los alimentos en el refrigerador, aquí te comparto una guía rápida con tips prácticos para que todo dure más, sepa mejor y no se te dañe antes de tiempo. ¿Listo? Entonces, las hojas verdes como la lechuga, la espinaca y la selga, límpialas, sécalas bien y guárdalas envueltas en papel toalla dentro de una bolsa hermética. ¿Por qué? Porque la humedad es su peor enemigo. ¿Listo? Cambia el papel cada 3 días para que no se marchiten ni se pudran. El cilantro, el perejil y las aromáticas frescas, puedes tratarlas como flores. Entonces, en un vaso con un poquito de agua, cubiertas con una bolsa plástica y el refrigerador. Y cambia este vaso cada 5 días. O también puedes envolverlas en un papel toalla dentro de un recipiente con tapa. No las guardes sueltas ni mojadas porque se ponen negras muy rápido.
La zanahoria, si está entera, guárdala seca, sin pelar, en una bolsa o recipiente ventilado. Entonces, ¿qué es esto? Cuando digo recipiente ventilado me refiero a uno que permita que circule el aire, como una canasta con huequitos, un colador dentro de un bol o incluso una bolsa con agujeros. Esto ayuda a evitar que la humedad se acumule y que la zanahoria se pudra. Si ya está pelada o picada, puedes guardarla en un recipiente con agua limpia y cambiar esa agua cada 2 días. Tienes que cambiarla porque si no eso se llena de microorganismos y es peor. ¿Listo? Siempre todo lo que dejes con agua tienes que cambiarlo porque los microorganismos atacan y es peor. La cebolla, guárdala entera y fuera de la nevera, pero si ya está cortada puedes guardarla en un recipiente hermético separada de otros alimentos porque su olor es fuerte. Puedes usar frascos de vidrio con tapa o envases plásticos bien cerrados. El tomate, solo refrigéralo si ya está muy maduro. Si aún está firme o verde, lo puedes dejar afuera. ¿Por qué? Porque el frío cambia su textura y sabor y lo vuelve más arenoso. El queso envuélvelo en papel mantequilla o pergamino, no en plástico directo. Luego ponlo en un recipiente cerrado o en una bolsa tipo Ziploc, porque el papel permite que respire sin secarse ni llenarse de moho. Los lácteos como la leche, el yogur y la mantequilla, guárdalos en la zona media del refrigerador, como yo ya les comenté, que es la más estable en temperatura. Evita la puerta porque aquí sube y baja la temperatura todo el tiempo, esto ya lo dije. Las comidas preparadas o las sobras, déjalas enfriar antes de meterlas a la nevera, al refrigerador. Guárdalas en recipientes herméticos, de preferencia vidrio. Importante, etiquétalas con fecha y contenido. ¿Listo? Los pepinos, pimientos, brócolis, guárdalos en los cajones inferiores, en una bolsa perforada o en un recipiente ventilado. Sécalos si están muy húmedos porque el exceso de humedad acelera la descomposición. Las frutas como fresas, uvas, manzanas, no las laves antes de guardar, solo antes de comer. Guárdalas en un recipiente ventilado o en su empaque original si tiene orificios. Revisa que no haya ninguna fruta dañada porque una sola fruta puede echar a perder todas. ¿Listo? El pan. Bueno, el pan. Si vives en un clima muy húmedo o muy caliente y no lo vas a consumir pronto, entonces solamente en este caso lo puedes guardar bien en una bolsa bien cerrada y lo puedes meter al congelador directamente. ¿Listo? Ya, recuerda, si tienes dudas con un alimento, pregúntate, ¿esto vendría en el refrigerador o a temperatura ambiente? Entonces, lo ideal es que lo guardes en casa de la misma forma en que lo encontraste en el supermercado. Espero que estos tips te ayuden a conservar mejor tus alimentos y a darle un respiro a tu bolsillo y a tu cocina. Y ya, hasta aquí quedó el recorrido por el refrigerador. Ya sabes cómo usar cada zona, qué va a dónde y por qué no todo se guarda donde quepa. Organiza bien tu nevera, no es solo una cuestión de estética, es una estrategia de conservación, salud y economía. Usar cada zona correctamente prolonga la vida útil de tus alimentos, mantiene su textura, su sabor y sus propiedades nutricionales. Y sí, reduce el desperdicio y las compras innecesarias. Si tienes alguna duda sobre algún alimento en particular, escríbeme a cronicasdeunalimentocom. En el próximo episodio vamos a hablar de cómo hacer mercado sin botar comida y con criterio. ¿Listo? Esto fue Crónicas de un Alimento, ciencia, procesos y tips contados por una ingeniera de alimentos. Gracias por escuchar. Bye bye.